Informado hace unos momentos, la agencia calificadora Moody's mejoró el panorama de nota crediticia de México al pasar de negativa a estable y mantuvo la calificación soberana de México en A3. Para analizar el tema me acompañan en la mesa Gonzalo Soto, Baude Barrientos e Isaid Mera. Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Susi. Pues ¿a qué se debe este cambio de perspectiva por parte de Moody's? Bueno, señala principalmente tres factores, que es han bajado los riesgos de que no se alcance una renegociación del Telecán. La agencia destaca que se ha sostenido pese a las dificultades de la negociación, gracias al compromiso de las tres partes por seguir avanzando. Segundo, destaca las reformas estructurales que han ayudado a que la economía mexicana sea más resistente a choques externos y también ha contribuido a resultados fiscales más favorables. Y como tercer punto, que hay una baja probabilidad de que el próximo gobierno, sea quien sea, realice cambios fuertes en la política económica y que ello debilite la tendencia actual, tanto económica como fiscal. Esos son los tres puntos que la agencia señala como factores. Aquí, para quienes no sepan qué significa la calificación es otra cosa más que la capacidad y voluntad que tiene el gobierno mexicano para pagar sus deudas. Entonces quiere decir que, de acuerdo con Moody's, que además recordemos fue la primera que lo llevó hasta los escalones de las As, ¿verdad? Hace ya algunos años, hace ya 5 años. Quiere decir que ven una mejor perspectiva, quiere decir que hay un mejor panorama para el gobierno mexicano, mencionado sobre todo en el tema del caso de la renegociación del Telecán. Parece ser que ellos ya lo están viendo como un acuerdo que sí se va a terminar dando. Y la otra es que pasar de negativa a estable pues significa que en los próximos meses, que me parece que Moody's considera que son alrededor de 18 meses y año y medio, pues la calificación de México simplemente no va a cambiar. Y esto a pesar del cambio de gobierno. Le quita una amenaza, ¿no? Porque tenerla negativa está la amenaza latente de que en cualquier momento, según un análisis de la agencia, te bajen la calificación. Al pasarla estable, se retira de momento, como decía Gonzalo, de 18 a 24 meses esta amenaza. Baude, ¿no lo ves muy aventurado precisamente en un momento en el que estamos a 3 meses de las elecciones, donde podría haber un cambio de gobierno que no mantuviera la misma política económica? No, Susi, realmente la calificadora no está viendo lo que vaya a pasar, lo que se ve en Perú estos días, lo que se ve en las próximas semanas o el 1 de julio, ¿no? Si no está viendo más allá, ¿no? Por eso está metiendo en su tercer pilar el hecho de que si un cambio de gobierno, sea el que sea, no está diciendo si izquierda o derecha, tenga repercusión en la calificación. Pero sí está señalando algo que hasta cierto punto es un escenario radical. En el caso de que cualquier presidente de cualquier ideología, incluso de la derecha, ¿no? O sea, de la derecha no estamos descartando que llegue un presidente de derecha y diga, señores, la autonomía del Banco de México se elimina, vamos a gastar más, como ahorita en la administración actual fue. Y eso sí repercutiría en la baja en la calificación. Yo destacaría una cita de Moody's que dice: cualquiera que sea el candidato y el partido que gane las elecciones presidenciales y legislativas, de ninguna manera está claro que el nuevo titular podría alterar la dirección de la política o revertir las reformas ya implementadas. Y destaca que el marco institucional del país, con su variedad de controles y equilibrios, limita los riesgos de crédito a la baja debido a las posibles reversiones de estas políticas. Y creo que hace una mención, sin mencionarlo, a López Obrador, porque dice, y si bien el temor a ese resultado, sabemos que en los mercados, cuando se habla de temor a un resultado, se habla de el temor a que López Obrador gane. Si bien un triunfo podría minar la confianza económica, al menos durante un tiempo, los sólidos fundamentales económicos y la sólida posición de las cuentas del gobierno son importantes amortiguadores que apoyan esa perspectiva estable, es lo que dice Moody's. Moody's también habla acerca de una resistencia, una resiliencia de parte de la economía mexicana en los choques y que le ha permitido también mantener... Gracias a las reformas. Y dice, exactamente, gracias a las reformas estructurales ya han permitido contribuir favorablemente a los resultados fiscales y a moderar el declive en la deuda pública. Yo aquí quizás sí discrepo con Moody's, porque creo que también este cambio en la tendencia del endeudamiento público ha ido emparejado de algunos de los recortes presupuestarios más agresivos y salvajes de los últimos años. Y no nada más eso, sino también estamos en uno de los niveles, como lo discutíamos precisamente la semana pasada, de inversión pública mucho más baja en décadas. Entonces, vaya, el costo por mantener o más bien porque se nos cambiara la perspectiva de negativa a estable, pues tiene un costo real muy importante
importante, por lo menos en términos de inversión pública, y que a su vez se traslada en beneficios para la población. Es decir, se paga con bastante sudor este cambio. En realidad fue un desorden, llamémoslo así. Hasta el 2016 fue un desorden en realidad de las finanzas públicas. Tuviste ingresos excedentes a raíz de la reforma fiscal de 2013-2014. Pero aumentaste la deuda en casi 10 puntos del PIB. Exactamente, hasta 2016 estabas llegando casi al 50% del PIB. Entonces, bueno, ya empieza el nuevo secretario, el secretario Meade ya empezó a ordenar las finanzas públicas y pues ya ahorita es el reconocimiento, ¿no?, de esta calificadora, y otras calificadoras pues ya habían modificado. Pero el precio parece alto, ¿no? Yo también creo que coincido con Gonzalo, no creo que este tema de la deuda se le pudiera atribuir del todo las finanzas a las reformas estructurales, Sí, no. porque más allá de la reforma fiscal, que por supuesto tiene impacto en esta materia, que fue en 2013, es decir, que empezó en 2014, en realidad, como bien menciona también Baude, es hasta 2016 cuando empiezan a ordenarse el tema de la deuda, y creo que más bien fue un tema de voluntad política, y voluntad política también obligado el gobierno por las mismas calificadoras, porque cuando las calificadoras pasaron el panorama de la deuda de estable a negativo, hicieron un fuerte señalamiento al tema del incremento de la deuda. Cuando el gobierno ve ahora sí un temor de que se rebaje la calificación, es entonces cuando empiezan a ordenar ese tema. Entonces yo creo que más bien fue un tema de voluntad política a raíz justo mismo del regaño de las calificadoras. A mí me llama mucho la atención en el caso particular de Moody's que cuando hacen la modificación de la calificación de México y nos ponen finalmente en A3, parecía demasiado precipitado. Es decir, todavía las reformas no estaban jalando. Mexican Moment, exactamente. 2013. Parecía más bien un premio al Mexican Moment o a esta idea generalizada que se tenía de que la economía mexicana finalmente iba a tener un muy buen periodo de crecimiento. Ya nos dimos cuenta que no fue así. Entonces creo que sí sería muy bueno comenzar a cuestionarnos si realmente México efectivamente pertenece a este grupo de los A3. Vaya, porque nos ha costado mucho trabajo y mucho sudor y muchas lágrimas para muchos sectores poder mantenernos en ese escalón. Vaya, cuando nos cambian la perspectiva negativa, de verdad parecía que más cierto que no nos iban a volver a regresar hacia las triples Bs. Ahora, bueno, efectivamente se vinieron a hacer algunas modificaciones, vienen algunos cambios, pero eso no quita el sabor de boca de que quizá todavía la economía mexicana pues no estaba lo suficientemente preparada o no se veía lo suficientemente sólida como otras economías que están en ese escalón. Y diría la canción, qué poco queda de aquel momento. Correcto. Que parecía que iba de nada a casi nada. Que parecía que iba a ser el renacer económico de México. Pues bueno, podemos decir que este gobierno al menos libró el recorte, ¿no? Va a dejarlo en esta nota, como dice Gonzalo, de las AS. Ahora, ¿qué reformas serían las que han generado esta resiliencia que menciona Moody's, además de la que ya decíamos? Seguramente si no directamente, también vendrá de facto el tema de la reforma energética, que yo creo que las mismas agencias y el mercado ha destacado que es liberar el sector petrolero, pues bueno, atraerá inversiones y que a largo plazo, cada vez el largo plazo se nos hace más largo, pero que en el largo plazo traerá pues bueno, los frutos que serán mayor producción petrolera a la par de empleos, ¿no? Sí, también pues, hace mención a la reforma de telecomunicaciones, tal y como se ha comentado en este espacio, ya varias veces pues ha permitido, ¿no?, tener mejores precios sobre todo en telefonía celular, ¿no?, y la desaparición de la larga distancia, entre otras cosas. También hace mención en el caso de la reforma fiscal. Aquí en el caso, lo que comentaba hace un momento Gonzalo, yo creo que era la perspectiva, ¿no?, como mencionaron, el momento Mexican Moment, pero también por las instituciones que se estaban consolidando, que en el próximo sexenio, gane quien gane, insisto, no van a terminar. O sea, por ahí hay una campaña, oye, que llega esta persona y va a cambiar todo. Hay muchos controles. Ya no es un monarca absoluto para nada, y implícitamente lo está reconociendo Moody's. Y al estar en este club de los países del A3, como decías, Gonzalo, ¿qué ventajas nos da a nivel internacional? O también, pues a las personas que nos están viendo, igual y pueden decir, ¿esto a mí en qué me beneficia, no? Esto va, de cierta manera, mejora nuestra imagen a nivel internacional, puede promover o impulsar más las inversiones. ¿Qué me pueden decir? A ver, yo creo que
evidentemente tener una mejor calificación crediticia significa que cada vez que salgas a emitir deuda va a ser a un precio mucho menor, quiere decir que el costo de endeudarte es mucho más bajo y también tiene un efecto curiosamente psicológico en el país. Vaya, cuando empezó todo este rollo de que nos van a subir, nos van a bajar la calificación, era muy interesante preguntarle a mucha gente que ni siquiera sabía qué significaba la calificación. O sea, esto no es como la escuela, donde entre más alto, pues, bueno, sí, o sea, sí, entre más alto seas, estás mejor, pero vaya, tiene otras implicaciones que no necesariamente tienen que ver con que tu economía sea mucho más fuerte o mucho más baja, simplemente tiene que ver con la capacidad y disponibilidad que tienes como país de pagar tus deudas. Yo creo que lo que, digo, creo que sí hubiera sido un golpe muy fuerte para la administración actual que Moody's hubiera bajado finalmente la calificación, ¿no? Sí habría sido uno de los momentos, digamos, más, entre comillas, vergonzosos de salida de esta administración, de que de cuando entraste a cuando saliste haya un trecho bastante amplio de promesas que no se cumplieron. Y dicho lo anterior, yo nada más agregaría que creo que esta bandera va a ser utilizada por varios candidatos de decir, bueno, pasamos de negativa a estable, sea lo que eso signifique. Seguramente se va a tomar en conclusiones. campaña. Y conclusiones que justo en momentos en los que estamos en este tema del miedo y el miedo a ya saben quién, pues yo destacaría este punto que señala Moody's. Independientemente de quién gane, el país tiene controles y tiene contrapesos y seguramente uno de ellos será el Congreso, porque no veo que sea quien gane tenga una mayoría en el Congreso. Pues bueno, hay contrapesos como para tener miedo de que de pronto va a borrar todo y vamos a empezar de cero, o va a tener políticas contrarias a las que se desean. Yo destacaría esa parte. Este es un reconocimiento, Susi, de las acciones, de las últimas acciones, o sea, insisto, no las primeras y las de medio plazo del sexenio, las últimas acciones en materia de disciplina fiscal, bueno, de todo lo que está detrás de ello, y también el hecho de eliminar presiones, ¿no? como el Telecan, a raíz de los acontecimientos de los últimos días, ¿no? Lo está haciendo Moody's, y pues con la visión de que se va a mantener la disciplina, o sea, gane quien gane. Pues ojalá y sí se mantenga por lo menos la disciplina fiscal. Es un mensaje interesante en un momento en el cual hay muchas quejas de que puede haber candidatos que de llegar al poder las cosas podrían cambiar de manera dramática. Ya nos dice Moody's, ellos por lo menos no lo ven así. Bien, pues perspectiva estable, A3, la calificación crediticia que otorga Moody's a México en un momento en el que pues está latente la incertidumbre y la volatilidad, por supuesto, por el próximo periodo electoral en nuestro país, pero bueno, esto habla del buen comportamiento de las finanzas públicas, el buen manejo en los últimos meses.